Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en Buenos Aires, República Argentina, 4 de marzo del 2025. Falta menos ¿para qué? Para el rapto, para el día en que Cristo ha de venir en las nubes a buscar a su pueblo, a buscarnos, a llevarnos con Él a su presencia, a todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confesado que Él es el Señor, aceptado de todo corazón, como dice allí Juan 1:12. Hoy quiero compartirles algo importantísimo, hermoso y maravilloso, que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 16 al 24. La Biblia allí relata un momento, un tiempo donde justamente se remonta allí el escritor de Hebreos a la antigüedad, cuando Moisés subió al monte, ¿sí? Al monte allí, Sinaí. Y allí, ¿qué pasó? Dios le entrega las tablas de la ley, etcétera, etcétera. Les da la primer ley, ¿sí? Ley que después sería universal. Y allí, ¿qué pasaba? Ese monte estaba lleno de humo, había truenos, relámpagos, era impresionante, terrible la situación en ese momento, temerosa. Había oscuridad, había fuego, estaban las tinieblas, la tempestad, y Dios había dado específicas indicaciones que mientras Moisés estuviera con él allí en el monte, nadie subiera al monte, porque el que subiera al monte moriría. Ni siquiera un animal podría subir al monte en el tiempo que Dios tenía en la charla con Moisés. Y era tremendo, ¿no? Era una situación difícil para Moisés. Era tremendo lo que allí pasaba. Pobre Moisés. Si aún una bestia tocar el monte, será pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Estoy espantado y temblando. Ahora, ¿por qué era ese trato de Dios con el humano? Cuando lo llama Moisés para tratar con Moisés, para darle las indicaciones de cómo vivir el ser humano, porque todavía no había sido satisfecha la justicia de Dios. Y Dios estaba enojado con el humano. Dios estaba, por así decirlo, totalmente en juicio contra los humanos. ¿Por qué? Porque Él creó al hombre y a la mujer en santidad, ¿sí? En santidad y en perfección. Y el hombre y la mujer dieron sus espaldas a Dios. Y allí justamente Dios se mostró delante de Moisés, ¿sí? Y Moisés pudo ver, que dice la Escritura, sus espaldas. Pero qué importante es, porque esto lo vemos del versículo 16 al versículo 21, donde dice que era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado. Pero comienza diciendo, ¿sí? No sea que haya un fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura, ¿sí? No sea que haya alguien que se dice creyente y por un momento de placer, un instante de placer, tal vez un placer pasajero, venda, entregue su testimonio, ¿sí? Por un momento de pecado y de placer. Qué llamativo que es esto, qué amonestación. Dice, porque ya sabéis, el versículo 17, que aún después, deseando heredar la bendición, ¿sí? Deseando tener ese estado de santidad, deseando estar con Cristo, disfrutando de la vida en Cristo, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aún que la procuró con lágrimas. Cada pecado tiene sus consecuencias. Aquí Esaú cometió un error terrible. Por un momento de placer, entregó lo más precioso que tenía, su perfecta relación y comunión con Dios, su bendición de parte de Dios. Y es importante entender esto, tuvo un acto de apostasía, él apostató, sí, de su fe. ¿Qué es apostasía? La apostasía es, la palabra apostatar es salir fuera, irse, rechazar, salir fuera de la fe. Y tal vez alguno de los que está escuchando alguna vez en su vida
tuvo un momento, instante de apostasía, porque puede suceder que alguien pueda tener un instante de apostasía, un momento de que por placer entregues tu alma, tu vida y tu espíritu al pecado. Pero lo bueno de esto es lo que viene a partir del versículo 22, ¿sí? Porque si pasó eso en tu vida y vos sos un hijo de Dios, sabe que ya no estás bajo la ira de Dios, no estás en condenación, como estaba aquí Dios enojado en el monte, ¿sí? Porque Él iba a condenar a todos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero ahora no estás bajo la ira si recibiste a Cristo Jesús como Salvador, porque dice, ¿no? En el versículo 2, versículo eh, 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y al que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. No te acercaste a ese monte. Si recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador y tenés seguridad de salvación, estás seguro que en Cristo y por los méritos de Él y no los tuyos, por gracia sois salvos, ¿sí? Y tenés evidencia de esa seguridad de salvación en tu vida, evidencia. Entonces, es el versículo 22 para vos y para mí, sino que os habéis acercado, nos habemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, maduros. A Jesús nos hemos acercado, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ah, qué maravilloso que es esto, ¿no? Nos hemos acercado, dice. ¿Por qué? Porque Dios nos trajo, Él nos acercó. Entonces, termino compartiéndote esto. Y ahora que fuimos hechos aceptos en Cristo, ahora que fue satisfecha, ¿sí?, la justicia de Dios en Cristo Jesús, satisfizo Dios su ira, calmó su ira. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús fue satisfecha su justicia. Entonces ahora, ¿cómo tengo que vivir? ¿Cómo tenés que vivir? Viviendo en novedad de vida. Primer punto. Si tu salvación es real, si fuiste acepto en Cristo, si has recibido a Cristo Jesús como Salvador, si te acercaste, ¿sí?, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, si estás en el mediador, si te acercaste a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada de Cristo, que habla mejor que la de Abel, la sangre de Cristo nos limpia, limpió y limpiará de todo pecado. Entonces, ¿cómo tengo que vivir mi vida? Viviendo en novedad de vida, primero. En segundo lugar, ¿cómo tengo que vivir mi vida? Aprovechando la salud en Cristo Jesús. Aprovechando la salud. En tercer punto, ¿cómo tengo que vivir en novedad de vida? Contando del poder de Dios. Lo que ha hecho el poder de Dios en mi vida, en tu vida y en la vida de muchos hoy en día y está haciendo y puede hacer. Y en cuarto punto, ¿cómo tengo que vivir justamente en novedad de vida, esperando su venida en Cristo Jesús? Viviendo en novedad de vida, aprovechando la salud en Cristo, aprovecha tu salud, no la derroches, contando del poder de Dios, contá, habla del poder de Dios a cada momento y esperando su venida en Cristo. Cuando Él en las nubes va a venir a buscarnos, sí, allí, en las nubes, justamente seremos llamados, seremos arrebatados, atraídos por el poder de Dios para estar ya reuniéndonos en las nubes con Cristo y poder ir así a presentarnos allí, en el tercer cielo, donde está el trono de Dios, para las bodas del Cordero. Mi amigo, mi amiga, que Dios te bendiga, y si todavía no has creído en Cristo, porque tal vez seas de alguna religión, sí, sí, yo creo todo, dicen todo, yo creo en Dios, ¿cómo no voy a creer? Pero le crees a Dios, crees en la Biblia, que es la palabra de Dios, la pones en práctica en tu vida, la lees todos los días, orás, hablas con Dios todos los días. Si esta no es tu vida, no has creído todavía en Cristo.
Yo te invito para que allí donde estás pidas perdón por tus pecados, te arrepientas de tus pecados. Decirle, Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que soy un pecador. Convertime, transformame, salvame. Cristo, entra en mi corazón. Que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Limpiame de todo pecado y cambia, transforma mi vida. Te acepto, Jesús. Cree, cree. Creer es confiar plenamente, entregarse plenamente. ¿Y creer en qué? Si a Cristo no lo estás viendo con tus ojos humanos, creer en lo que dice la palabra de Dios, este libro. Ese es Dios hablando. Allí está Dios en cada palabra de la Biblia. Cree, cree, cree. Acepta a Cristo. Entonces, dice Juan 1:12, más a todos los que recibieron, ¿a quién? A Cristo. Más a todos los que creen en su nombre. ¿En nombre de quién? De Cristo. Dios le dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Él nos hace hijos de Dios. Entonces San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y ese todo aquel sos vos, mi amigo, mi amiga, si en Él crees, vas a tener vida eterna, pero tenés que creer. El problema hoy en día es que muchos leen la Biblia, pero no creen en lo que leen, no creen en lo que están leyendo. Y creer es confiar, creer positivamente, ¿sí? Después la fe, la certeza de lo que se espera, es tener seguridad en lo que dice la Biblia, la convicción de lo que no se ve. Lo que no ves vos, a Dios que no lo puedes ver con tus ojos, tenés que tener esa convicción en tu mente y tu corazón. Por eso tenés que aceptar a Cristo de todo corazón, como dice allí también el libro de eh, Hebreos, ¿sí? Capítulo 10. Porque si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Dios te dará vida eterna, vida eterna, vida eterna. Qué importante entonces, mi amigo, mi hermano, que puedas entender esto, que puedas buscar. Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por los pecados de la humanidad. Cristo murió y es importante. Repito el texto, reitero, rectifico, perdón. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se confiesa para salvación. Si confesares, ¿qué tenés que confesar? Que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Eso, la palabra allí en el original es homologueo, ¿sí? Tenés que decir lo mismo que Dios dice. ¿Y qué es lo mismo que Dios dice? Que vos y yo somos pecadores y que Él es nuestro Salvador en Cristo Jesús. Que Él es santo. Estar de acuerdo con Dios. Confesale allí. Pedirle perdón por tus pecados y toda tu vida, te lo puedo asegurar porque lo experimenté yo, va a cambiar, ¿sí? Él se va a ocupar de tus problemas, se va a ocupar de tu salud, de tu enfermedad, y tu vida va a cambiar, tu actitud hacia la vida va a cambiar. Vas a tener una sonrisa en tus labios, vas a tener paz en el corazón y Cristo te va a dar salvación y vida eterna, ¿sí? La sangre de Cristo nos limpia, te limpia de todo pecado. Mi amigo, como siempre te digo, no dejes pasar un tiempo más. Y si ya sos de Cristo, no dejes pasar un tiempo más de comunión con Dios día a día, ¿sí? Viviendo en novedad de vida, aprovechando la salud en Cristo, contando del poder de Dios y esperando su venida. Lee tu Biblia, aumenta tu lectura bíblica, memoriza la Biblia, cree la Biblia y habla con Dios cada día más. Habla, llenate de gozo hablando con Dios, contándole, agradeciéndole, contándole e intercediendo después por tus necesidades y la de otros. Que Dios te bendiga y como siempre digo, hasta pronto, en el nombre de Jesús.